Transmediterrània és la companyia naviera líder en transport de passatgers entre la península i Balears. Aquest any celebra el seu centenari i ha volgut celebrar-ho amb nosaltres, amb els barcelonautes, anant fins a una de les seves destinacions, a Maó. Per què no viatjar a les Balears, a Mallorca, a Menorca, a Eivissa, durant la temporada d'hivern? Per què? Doncs perquè Balears ens ofereix molt més que sol i platja. Mediterránea nos lo ha puesto muy fácil, en pocas horas nos hemos llegado hasta aquí, hasta Baleares, concretamente a Menorca, una isla a la que podemos venir en cualquier época del año. Estamos concretamente en la capital, en Mahón, con Vladimir, que es nuestro guía. Es cierto, ¿verdad, Vladimir, que aquí podemos venir en cualquier época del año y que Menorca, Mahón, es mucho más que venir a la playa, ¿no? Totalmente. Aquí Mahón, bueno, Menorca en general está abierto los 365 días del año. En verano podéis disfrutar de las playas maravillosas que tenemos, pero luego en primavera y en otoño, pues pasear por nuestros campos, hacer el Camí de Cavalls, que es un recorrido, un sendero que para hacerlo caminando o en bici de montaña, y luego en invierno pues disfrutar de la paz y la tranquilidad que nos aporta este lugar tan mágico como es Menorca. O sea que nos recomendarías una escapadita de fin de semana en pareja, por ejemplo, para venir con los niños, en otra época en la que no vamos a encontrar ese bullicio del verano, ¿verdad? Perfecto, sí, porque podréis disfrutar de lo que es realmente Menorca. En verano, aunque son todos muy bienvenidos, pero a veces hay bastante gente, pero en invierno es cuando vais a descubrir la auténtica Menorca, estas playas paradisíacas que casi no hay nadie y que podéis ir caminando casi vosotros solos. Y además el tiempo nos está acompañando, llueve muy poco aquí en Menorca, tenemos que reconocer, y el tiempo también, en la temperatura de unos 16, 15 grados, es muy raro que baje. Vamos a hablar de Mahón en concreto, donde nos encontramos ahora con unas vistas fantásticas al puerto, a toda esa zona marítima y a esa vida que se desarrolla tan cerca del mar, ¿no? Sí, tenemos que pensar que el puerto es lo más importante, digamos, de Mahón, ya que es la entrada a Menorca, es una de las entradas de Menorca. El puerto que es el más grande, el puerto natural más grande y profundo de toda Europa y el segundo del mundo. Nosotros tenemos muchísima vida, hay muchísimos restaurantes, hay tiendas por todo el puerto, pero bueno, también por Mahón, la capital, que es capital desde el 1722, gracias a los británicos que la trajeron desde el otro lado de la isla, desde Ciudadela, porque pensaron que aquí estarían muchos más protegidos, pero la realidad es que es así, que el puerto de Mahón es maravilloso. Bueno, desde el puerto, que es a donde llegamos, por ejemplo, con Transmediterránea, con nuestro barco que nos ha traído toda esa noche o todo ese día de trayecto, aterrizamos en Mahón y queremos empezar a conocer todo ese casco antiguo, toda la parte cultural que nos ofrece Mahón y Menorca en general. Yo os recomendaría, sin lugar a duda, el casco antiguo de Mahón, que allí podemos encontrar el ayuntamiento, un edificio del siglo XIV que luego fue restaurado a medida que fue necesitado, la iglesia del Carmen, que tenemos uno de los órganos más importantes al menos desde mi punto de vista de toda España, un órgano de 20 metros de altura, 326 tubos, 127 de madera, 4 teclados, bueno, impresionante. Durante las misas se suele tocar también, o sea que lo podéis disfrutar. Esto es en la iglesia de Santa María. Luego tenemos el Museo de Menorca también, que está situado en el claustro de la iglesia de San Francesc, un bonito claustro donde podemos encontrar todo lo que se ha ido descubriendo durante toda la historia aquí en Menorca. Y luego también, como no, el Museo de Canu Ilibé, que se centra más en la historia del siglo XVIII, en la época británica de la isla. También no puedo dejar de hablar de la Menorca talayótica, que son los poblados talayóticos que podemos encontrar aquí. Hay uno muy cerquita, que es el de Trepucó, que tiene la taula, que la taula es este gran vilito, 2 grandes piedras en forma de una T gigante, que los primeros habitantes de la isla, allá por el 1000 a.C., utilizaban para venerar a sus dioses. Bueno, son ejemplos de las muchas posibilidades y oferta cultural que tenemos en la ciudad de Mahón. Una ciudad donde se come bien.
Ay, se come demasiado bien. Tenemos el queso de Mahón, que es con denominación de origen, espectacular. Y también, bueno, el plato más típico de aquí de las islas es la caldereta de langosta, que se puede degustar durante todo el año. Y no tiene que ser verano para venir a degustarla. Durante todo el año estamos abiertos. Luego sobrasada, carnichúa, camot, todas las pastas, las pastissets, los rubiols. Todos tenemos una gastronomía muy, muy fuerte. Y luego también el vino, las bebidas, el vino que ahora Menorca se está consolidando con la producción vinícola y cada vez tenemos más viñedos aquí. Me gustaría preguntarte por esa oferta que vamos a encontrar fuera de temporada. Venir quizá a Mahón fuera de lo que es la época fuerte de verano nos va a permitir encontrar menos gente y quizá mejores precios en hoteles y en restaurantes. Por supuesto. Lógicamente, cuanta menos demanda hay, vais a poder encontrar o vais a tener más posibilidad de elegir el hotel que queráis. Lógicamente, disponemos de unos alojamientos exquisitos y podéis encontrar desde todos los rangos, desde el 5 estrellas gran lujos hasta turismo de interior muy pequeñitos en las casas típicas de Mahón. Luego también os recomiendo, si pasáis la tarde por aquí por Mahón, que vayáis al teatro principal, que es el primer teatro de ópera de toda España, de 1826, y que seguro que durante el invierno hay alguna obra de teatro o alguna opereta que os podrá gustar y podréis disfrutar. Que le va a dar a nuestro fin de semana o a nuestras escapaditas pues un toque. Ese toque especial. Bueno, me gustaría también que nos hablases de la gente de Mahón. ¿Cómo es el carácter de aquí, de la gente local? Bueno, muy abierto. Tenemos que pensar que durante muchos años hemos recibido a gente, por lo tanto os recibimos a todos con los brazos abiertos, venid, es maravilloso poder intercambiar experiencias y conocer gente nueva. Nosotros somos una isla muy pequeñita y quieras o no llega un punto que ya nos conocemos todos. Pues un poquito de sangre nueva siempre va bien, ¿no? Siempre va bien. Me gustaría que me contaras si hay marcha en Mahón, si hay vida nocturna. Por supuesto que hay marcha. En Mahón, en el puerto, es donde podemos encontrar pues bastantes bares de ocio, pero también ahora cada vez se está trasladando un poquito más al centro, y tenemos el Claustro del Carmen, por ejemplo, que allí hacen durante los fines de semana pues conciertos, música en vivo y algunas grandes actuaciones. Pero bueno, luego también tenemos en distintos puntos del centro algunos bares que merece la pena pasarse. Ya para acabar, desde Mahón, ¿a dónde podríamos hacer alguna excursión que complete la visita para poder aquello de decir que hemos dado una vuelta en barquito por cerca del puerto de Mahón? Pues aparte de las vueltas por el centro, por el puerto, que se pueden dar con unas golondrinas que tenemos aquí en el puerto de Mahón, yo os recomiendo, porque todos tenemos en mente cuando pensamos en Menorca, esa playa paradisíaca sin nadie, con ese agua tan turquesa, tan preciosa. Pues cita alguna de estas playas y disfrutad de haceros allí la foto. Tenemos aquí muy cerquita la playa de la isla de Samezquida, que está muy cerquita y es muy muy bonita. Si no, también os podría recomendar el Parque Natural de Salbufera de Esgrau, que es uno de los parques más importantes de aquí, una zona para el avistamiento de aves más importantes y que atrae a mucho turismo, sobre todo fuera de temporada, para disfrutar de las migraciones de los animales alados. Bueno, pues ya lo veis que Mahón da para mucho, da para venirse varios días, descansar, pasear, perderse, callejear, ¿verdad? Y descubrir mil y un detalles que a lo mejor se nos escapan cuando venimos en agosto y entre colchonetas, turistas, no dejamos quizá que se vea, ¿verdad? Lo hermosa que puede llegar a ser una ciudad como Mahón cuando está medio llena en épocas como primavera u otoño. Totalmente, es muy muy recomendable. Además es lo que os comento, que veréis la auténtica Menorca, que es lo que nos gusta enseñaros cuando venís aquí a esa Menorca, esa gastronomía, nuestra gente, nuestro folclore, nuestra historia, todo en general es lo que hace Menorca, esta isla tan mágica, que es la que vais a disfrutar estos días con nosotros. Pues mira, vamos a hacer una cosa, Vladimir, dejamos aquí el reportaje, nos vamos a pasear, vamos a descubrir todo eso que me has contado, a vivirlo y a disfrutar. ¿Has dicho qué? ¿Caldereta de qué? Langosta. Caldereta de langosta. Bueno, pues eso ya lo contaremos más adelante en todo caso, pero nosotros vamos a... Con la barriga llena. Gracias. A ti.